Hola a todas las personas que se conectan una vez más con la editorial de la Universidad del Rosario. Mi nombre es Laura Ballesteros y les doy la bienvenida a un nuevo martes de charlas con la editorial. Esta vez en el marco de la segunda franja de eventos virtuales de la editorial de la Universidad del Rosario. Para el tema del día de hoy, recomendación de libros para niños en cuarentena y vacaciones. Como podrán ver en pantalla, nos acompaña Juana Silva, quien es licenciada en Lenguas Modernas y profesional en Estudios Literarios de la Pontificia Universidad Javeriana y quien tiene un magíster en Traducción y Literatura de la Universidad de Essex en Reino Unido y quien además se enfoca en procesos de traducción de obras de literatura juvenil. Muy buenos días, Juana Silva, y bienvenida. Buenos días, Laura. Muchas gracias por la invitación y qué rico compartir con ustedes en este espacio. Así es. Bueno, yo quisiera que antes de hablar específicamente de los libros recomendados que nos trae Juana Silva, habláramos un poco y contextualizáramos a todas las personas que se están conectando a través del Facebook de la editorial del tema del día, lo que podría enmarcarse en el género de la literatura infantil. Entonces yo quisiera empezar preguntando, desde su experiencia, ¿cuál diría usted que es la importancia de este género literario? Bueno, la literatura infantil y juvenil, digamos que se agrupa como en este gran espectro, es un género, digamos, muy variado que ha venido conformando su identidad a lo largo de los años. Esto digamos que no era algo que llevara muchísimos años en constituirse, sino que lentamente los mismos lectores, el mismo mercado, los mismos docentes y los mismos padres de familia han empezado lentamente a generar esa necesidad de contenidos para niños y para jóvenes. Sabemos que hace un par de siglos comenzaron algunos libros con unos intereses didácticos para que los niños empezaran a entender su entorno. Está el Orbisensualum, hay muchos libros que lentamente empezaron a tener un tinte más específico para público infantil y juvenil, y esta fue como una separación, digamos, casi que invisible de todos los otros procesos editoriales, y hoy en día es una industria gigantesca que tiene un público lector que cada vez está exigiendo más, que exige un montón a las editoriales, y también pues ha sacado esta otra patica que es la literatura juvenil, que también es un proceso, digamos, relativamente nuevo, que empezó a impactar el mercado con una fuerza que yo creo que de ninguna manera nos habíamos imaginado, y que hoy en día está marcando la parada de lo que es los productos editoriales para niños y para jóvenes. Lo que hay hoy en día es una explosión de creatividad de productos editoriales diseñados específicamente para niños. Hay libros que están pensados para diferentes edades, ya más adelante hablaremos un poco de eso. Hay libros que están enfocados en lo didáctico, hay libros de ficción, de no ficción, cómic, novela gráfica, y cada vez más estamos expandiendo y cuestionando un montón esos límites de lo que es literatura infantil y juvenil y lo que no, lo cual hace que este género en particular sea maravilloso, porque nos pone siempre a cuestionarnos entre esos límites, entre infancia y adolescencia, entre adolescencia y adultez, entre lo que es apropiado para un niño de cierta edad o no, y yo creo que en esos mares caudalosos y confusos nos movemos los que trabajamos en promoción de lectura y en edición de libros para niños y jóvenes. Así es, yo creo que lo interesante también de este género, y como lo menciona Juana, es que eventualmente también comprende una cantidad de formatos muy interesantes. Son libros ilustrados, son libros que incluso se empiezan a ir adecuando a estos nuevos procesos de edición, digamos, de ilustración. Entonces estamos hablando incluso de novelas gráficas que no necesariamente son para un grupo, para un público ya juvenil o adulto mayor, sino que también se está como integrando en literatura para primera infancia y para niños y niñas, digamos, de edad media. Sobre esto yo quisiera preguntar entonces qué tanta vigencia e impacto tiene este género y en sí toda la producción de literatura infantil, dada que las nuevas tecnologías y las nuevas actividades digitales en donde se desenvuelven los niños, niñas y jóvenes, pues han cambiado un poco esa relación y esa demanda que entonces hace unos años pues era evidente, sobre todo en el contexto colombiano.
Bueno, ahí estamos hablando de dos fenómenos paralelos que se interrelacionan. Yo creo que el impacto de la literatura infantil y juvenil, como te venía diciendo, lo han ido marcando los mismos lectores. Hoy en día, los sectores editoriales que más están creciendo son los que están enfocados en literatura infantil y juvenil, y se ve en propuestas de editoriales nacionales que cada vez tienen productos de mejor calidad, hechos con muchísima curaduría y trabajo, y también los niños están explorando esos nuevos linderos. Ahora, el tema de la virtualidad nos pone en un reto, ¿no? Yo creo que también, justamente por todo lo que ha venido pasando este año, el reto siempre ha sido el de la reinvención. Yo creo que la virtualidad no necesariamente es una competencia del libro físico, y en realidad en los últimos años, cuando empezó todo este tema del ebook y de la migración digital, hubo siempre un recelo sobre si la gente iba a volcarse al libro digital y olvidar el libro infantil y juvenil, y pues el libro en general. Pero pasa una cosa maravillosa con el libro infantil y juvenil en particular, y es que sobre todo en el campo del libro álbum, del libro ilustrado, cada vez más los libros se consideran una obra casi que de arte, un libro objeto, que su experiencia táctil, su experiencia visual, su experiencia como objeto artístico hace de ese producto un producto que trasciende las barreras de lo digital. Por lo tanto, llegar a lo digital desde este tipo de textos es abrirse otras puertas a entenderlos de otra manera. Entonces, yo creo que casi que esa, dentro de muchas razones, es la razón por la que también lo digital no se ha convertido en una competencia para este tipo de libros. Ahora, más adelante, cuando veamos los recomendados, van a ver que la calidad de las imágenes y la interacción de las imágenes en un libro de texto es totalmente diferente a la experiencia digital. Y sin embargo, lo que hemos visto también es que, sobre todo en estos 6 meses, muchas editoriales han aceptado el reto de lo digital, también embarcándose en explorar la ilustración digital, embarcándose en crear libros, álbum digitales que plantean una experiencia totalmente diferente. Y yo creo que eso es lo valioso, entender los retos digitales no como una competencia al tiempo que el niño puede pasar con el libro, sino una nueva ventana para que pueda relacionarse con él de una manera significativa y crítica. De acuerdo. Y sobre eso, y dado que otro tipo de circunstancias y que se han presentado incluso ahorita la coyuntura en donde la mayoría de niños están en vacaciones, hay otros que se encuentran también bajo esta modalidad de cuarentena, yo quisiera que habláramos específicamente sobre esas estrategias y recomendaciones que podrían poner en práctica tanto profesores como padres, familiares, para poder incentivar estos hábitos de lectura independientemente del formato de los libros, si es digital o si es físico. ¿Cuáles serían esas recomendaciones? Bueno, yo creo que lo que ha venido pasando en estos 6 meses, 6 más o menos, nos ha venido retando a todos de una manera que creo que nadie esperaba. Para la industria editorial ha significado cambiar estrategias, para las librerías ha significado acercarse a la venta online, pero para los padres y los profesores sobre todo ha significado una reestructuración del encuentro con sus hijos y del encuentro con esas experiencias de valor que sus hijos de pronto obtienen en espacios que no son la casa o que no los obtenían hasta que nos encerramos en la casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las familias están teniendo mucho tiempo para compartir juntas, están pasando mucho tiempo enfrente de las pantallas, los niños están recibiendo su educación también mayoritariamente a través de una pantalla, y surge la pregunta de cómo enlazar la lectura en un espacio como este. Yo creo que la lectura y la literatura infantil y juvenil cumplen un papel fundamental en un espacio como este y en una circunstancia como la que vivimos. Primero porque es una oportunidad de relacionarse críticamente con situaciones nuevas. La literatura nos permite vivir otras vidas, explorar otros mundos, ponernos en los zapatos del otro, y yo creo que en estos momentos en donde necesitamos profundamente jóvenes y niños empáticos con su entorno, podemos recurrir a la literatura infantil para abrirles esas puertas de pensamiento crítico y de empatía. Por otro lado, la literatura y sobre todo el texto en papel ofrecen una experiencia no digital
para momentos en donde la gente está volcada a las pantallas, ¿no? Hablaba mucho con familiares y amigos que tienen hijos pequeños y hablan del sosiego que da acercarse a un libro en papel, sentir las hojas y tener una experiencia que va más allá del Zoom, de la pantalla, de la clase online. Eso cada vez está cobrando más valor y yo creo que eso cada vez va a ser más importante y se va a reconocer cada vez más ese papel del libro. El libro físico sobre todo. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué estrategias pueden tener los papás para llegar a eso y para que los niños instintivamente también encuentren en los libros ese espacio y lo busquen y lo deseen? Creo que no hay una fórmula mágica, eso es lo primero que hay que decir, no existe una fórmula mágica para hacer que tu niño no lector se vuelva lector de un día a otro, pero sí hay cosas que se pueden hacer. La lectura históricamente y sobre todo en la relación entre niños y padres representa un vínculo emocional y afectivo. Yolanda Reyes en su libro de la poética de la infancia habla en algún momento de que el libro une ese triángulo amoroso entre el niño y el papá. Cuando un niño es pequeño y el papá lo pone en su regazo y lo pone a leer un libro, instintivamente y simbólicamente está generando una relación afectiva que hace que el niño entienda el libro como un espacio de encuentro, como un espacio de afecto, con un espacio que le va a brindar calor de hogar. Y eso no se pierde. Y justamente en estos momentos en donde estamos más cerca y estamos todos en casa, podemos hacer ese ejercicio de vincular el libro con una experiencia sensorial afectiva. ¿Cómo se logra eso? Se puede lograr de muchas maneras y cada familia tiene una estrategia diferente, pero por ejemplo, establecer espacios de lectura en la casa, tener espacios de ocio. Ya hay muchas teorías que explican dentro de las personas que están en confinamiento cómo compartimentalizar los espacios de trabajo, de descanso, de ocio. En los espacios de ocio poder establecer un lugar para la lectura, establecer un rito de lectura antes de dormir, antes de apagar la luz. De pronto hay papás que hacen nichos de lectura, por ejemplo, que ponen toldos y envuelven al niño en una experiencia de lectura que hace que tenga mucho más significado. También, por supuesto, para que un niño lea hay que tener libros en casa y hay que tener muchos libros, hay que tener libros que nos gusten a nosotros, hay libros que le gusten a los papás, libros de distintos temas, libros que sean atractivos y permitir a los niños y a los jóvenes descubrir sus propios caminos lectores, no solamente a través de la exploración individual del niño con la biblioteca y del interés que causan los lomos, las portadas, los temas, las contras, sino de la conversación. Un niño que lee también en gran medida es resultado de que sus padres leen, de que sus profesores leen, de que sus amigos leen y de que entiende la lectura como un contexto normal en su vida. Entonces, es importante que los papás que les interesen y los profesores que quieran despertar esto en sus alumnos puedan generar conversaciones a partir de lecturas, sean recomendadores de lecturas, sean personas que despiertan curiosidad por lecturas paralelas y que empiecen a permitirle a los niños, a los estudiantes, generar constelaciones de sentido a partir de las lecturas que les gustan y llegar a lecturas que de pronto jamás sospecharon. Entonces, en resumen, creo que hay muchas estrategias, creo que es fundamental la presencia del libro en la casa, es fundamental la instauración de un espacio y un momento para la lectura, y es fundamental la conversación, que la lectura se convierta en un diálogo, que la lectura permita compenetrarse con otras personas que tienen gustos similares y, por supuesto, aprovechando la digitalidad como una herramienta también, aprovechar todas las redes sociales y todos los canales de comunicación entre lectores que hoy en día están más vivos que nunca. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo incluso le añadiría que algo interesante de este género en particular, que es uno de mis favoritos, el tema de la literatura infantil, es que eventualmente también una buena estrategia y una buena forma de poder incentivar y fomentar los hábitos de lectura tanto en niños como en jóvenes y adultos es empezar por estos cuentos, por estos libros que nos traen además, digamos, como un descanso a toda la situación, digamos, a las situaciones particulares que presenta cada uno en diferentes etapas sociales. Creo que es un respiro y claramente como la mayoría de los cuentos cortos y pueden, digamos, completar rápidamente una narración interesante y muy, muy, muy llamativa, pues creo que es una muy buena estrategia también poder empezar por este género literario en particular.
Yo quisiera entonces preguntar ya para poder pasar a nuestros recomendados, es si este género literario es simplemente para niños y jóvenes, para personas de primera infancia, o si eventualmente este género también podría ampliarse a otras esferas, adultos mayores, adultos que realmente puedan encontrar algún tipo de beneficio a través de esta lectura. Yo creo que la verdadera literatura infantil y juvenil no tiene edad y creo que el mercado ha sabido entenderlo lentamente. Por supuesto, hay una tendencia a organizar los libros para niños por edades. Eso facilita la distribución, facilita, por ejemplo, la apropiación en espacios como el contexto escolar, pero no necesariamente es una camisa de fuerza. Veremos que hay tantos libros como lectores diferentes, que un libro que dice que es para 10 años puede ser muy complejo para un niño de 12 que no le gusta tanto los libros, o puede ser una cosa que ya pasó de moda para una niña de 9 que lee con rapidez. Entonces, pretender encasillar los libros en cajitas, lo que termina haciendo es de pronto rompiendo esa posibilidad de los lectores de descubrir instintivamente lo que puede llevar a ser una buena lectura. Y eso no solamente lo limitamos a niños y a jóvenes, los adultos también gozamos profundamente de la literatura infantil. Los clásicos que nos han formado, desde La historia sin fin, Alicia en el País de las Maravillas, el libro de la selva, Tom Sawyer, todas estas historias resuenan en nuestras vidas y las podemos leer sin importar la edad. Precisamente lo que te decía ahora hace un rato, yo creo que lo importante de poder leer en familia es un poco eso, que el adulto no sienta que está salido de su espacio si se acerca a la literatura infantil, y mucho menos si es para compenetrarse con lo que leen sus hijos o lo que leen sus estudiantes. La lectura de la literatura infantil, independientemente de sus formatos, conlleva y muestra unas reflexiones morales sobre el amor, sobre la muerte, sobre la empatía, sobre la violencia, que no tienen nada que envidiarle a la literatura, comillas, adulta. Y creo que poder llegar a estos puntos de sentido y poder generar conversaciones sobre esos puntos de sentido a partir de libros de literatura infantil es lo que no solamente es una herramienta valiosa de comunicación, sino que permite también trascender a esas nuevas lecturas, que cuando los niños y los jóvenes crezcan y estén buscando otros horizontes puedan llegar a ellas de manera armónica y de manera, digamos, impulsados por esa curiosidad que les generan esas reflexiones que han venido elaborando durante sus años como lectores. Así es, bueno, yo creo que ya llegó el momento de pasar a nuestros recomendados, pero antes de ello quisiera recordarle a todas las personas que se están conectando con la editorial de la Universidad del Rosario que pueden dejar sus recomendaciones, su comentario sobre este tema del día, sobre los recomendados, los cuentos y libros que va a desarrollar Juana Silva de ahora en adelante, para que ustedes también puedan hacer parte de esta discusión tan interesante que sirve para niños, para adultos, para todas las edades. Realmente siento que es un género muy interesante y demasiado rico, que siempre se está renovando, que siempre se está reinventando y que vale la pena tener siempre en la mesa, en la discusión, y poder socializar, independientemente de si tienen o no niños, niñas y jóvenes cerca, si hacen parte de su grupo familiar. Creo que es un tema y un género muy interesante que puede avivar los intereses que tenemos para la lectura y que pueden hacer un poco más agradable esta situación de cuarentena. Entonces, ahora sí, Juana, los libros recomendados. Bueno, yo creo que quiero arrancar esta serie de recomendaciones con una recomendación general, y es invitar a todos los que nos están oyendo a explorar todo el enorme trabajo que hacen las editoriales colombianas de literatura infantil y juvenil. Hay una gran cantidad de editores, de libreros, de distribuidores que están haciendo un trabajo fantástico para mostrarle a la gente todo el talento colombiano que tenemos en este país en términos de editoriales de literatura infantil y juvenil y de contenido de calidad. Entonces, la invitación, antes de hablar de los recomendados específicos, es que exploren a sus librerías de confianza, sus librerías independientes, que vayan a conocer editoriales colombianas con propuestas nacionales, que van a ver que no tienen nada que envidiarle a libros de cualquier latitud y que tienen unas propuestas muy interesantes que también además están pensando en un lector colombiano. Con eso dicho, creo que nosotros antes de comenzar este programa habíamos revisado algunas de las recomendaciones, pensando precisamente en este concepto de cómo no encasillar al lector. Creo que hay
dentro de las diferencias y dentro de los miles de tipos de lectores que existen, por supuesto, pues hay unas corrientes muy identificadas. Yo quiero empezar también por diferenciar que hay algunos libros específicos para primera infancia, hay libros de literatura, digamos, consagradamente infantil y libros ya para lectores más juveniles, pero no por esto quiero decir que un libro sea más apropiado para un lector por tener cierta edad únicamente. Yo creo que el camino lector de cada uno es específico, particular y maravilloso, y que debe ser explorado en su individualidad. También con eso, por supuesto, quiero arrancar, hablemos de libros para primera infancia. Pues en estos momentos también este proceso de vivir los primeros años de la vida encerrados en una casa también hace que las dinámicas de lectura sean muy diferentes. Sin embargo, los niños en las primeras etapas de su vida y de su desarrollo tienen la ventaja de poder experimentar de manera muy sensorial el mundo. Por lo tanto, los productos editoriales y los libros que se publican para primera infancia están pensados para que el niño los muerda, los babee, los bote, los juegue con ellos, interactúe con el gusto, con el tacto, con la vista, con el olfato, y eso está muy bien. Los clásicos, sin duda, la colección de Chigüiro de Babel Libros, ilustrada y escrita por Ibar Dacol, que son un testimonio además de un animal que queremos todos, además en Colombia, y que ha crecido con muchos de nosotros. Pero también, por ejemplo, está la editorial colombiana Entela, que tiene libros para niños en tela, literalmente, con distintos estímulos táctiles, tiene muñecos, y eso también permite que el niño pueda interactuar con él. Hay una librería en Bogotá que se llama Espantapájaros, que tiene un listado de los libros más mordidos, y dice que los libros más mordidos son los libros más queridos por los niños. Entonces, en la primera infancia hay que darle permiso a los niños de explorar y tocar, y darse la oportunidad de interactuar con el libro de todas estas maneras maravillosas. Hablando de libros para niños, bueno, antes de pasar a los libros para niños, también quería hablar de poesía. Hay libros de poesía hermosos, poesía colombiana para niños, que su musicalidad también hace que sean libros que no necesariamente tengan una edad, ¿no? La poesía y las rimas y las nanas ayudan mucho a generar ese vínculo de afecto del que hablamos ahorita. Acá tengo este que es los juegos y versos diversos de José Luis Díaz Granados. Si se fijan, dice para 9 años, pero pues también si uno lo lee con un niño y lo recita, también está generando ese vínculo. Entonces, no desperdiciar la oportunidad de la musicalidad que tienen muchas de estas rimas y de estos libros para primera infancia para generar ese vínculo. En cuanto a libros para niños, yo creo que en este momento los niños que están en casa, que están estudiando en el computador y que están anhelando ese mundo de afuera, que quieren comer, porque los niños si quieren comer el mundo, tienen ganas de explorarlo todo. Creo que en este caso mis mayores recomendaciones son libros que puedan permitirles a ellos explorar, que puedan generarles una capacidad creativa, detectivesca casi, que los permitan explorar el mundo que está allá afuera, así no puedan salir de sus casas, ¿no? Para eso, bueno, acá tengo algunos. Tengo uno que me gusta mucho, que es que es el libro de la suerte. Es un libro de Sergio Lairla y Ana Lartitegui, de editorial A Buen Paso, y es un libro muy hermoso porque es la historia del señor Malapata, que está aquí, y el señor Buenaventura, que está aquí. Y si se fijan, el libro es un espejo y cuenta la historia de estos dos personajes que van viajando y tienen un viaje totalmente diferente, el viaje de la buena suerte, el viaje de la mala suerte, pero el libro logra entretejer el concepto de la suerte y al mismo tiempo empieza a darle detalles al lector. Entonces, un niño que puede leer con su hermano menor, con su hermano mayor, con sus papás, puede empezar a leer este libro y lo puede leer 500 veces y puede encontrar en las 500 lecturas pistas diferentes y temas diferentes y pequeños detalles en la ilustración que lo llevan a otra cosa que nunca había visto. Eso hace esos hacen los libros que están pensados con muchísimo amor para lectores curiosos. Y un lector curioso es un lector que puede aprovechar este tipo de lecturas. También puede aprovechar lecturas de no ficción que le permitan también explorar otros mundos. Tengo aquí también un libro muy bonito de Katie Scott, que se llama La historia de la vida y la evolución, que pues son ilustraciones maravillosas, aquí las pueden ver, pero también muestra un poco el proceso de la evolución narrado en imágenes y presentado de una manera muy creativa. Entonces,
los libros para niños, esto para mostrarles que los libros para niños no solamente son cuentos de hadas, ¿no? Los libros para niños han atravesado esa frontera hace mucho tiempo y ya hoy en día son mundos en sí mismos y son oportunidades de exploración. Hay libros, por ejemplo, de editoriales colombianas como Cataplum, que tiene un libro que se llama No se aburra, que son libros con refranes, con dichos, con juegos de palabras, que van más allá del proceso de lectura y que invitan al niño a encontrarse con sus primos, con sus amigos, con sus papás, a retarse en el lenguaje. Y también, por ejemplo, quiero recomendar otro que tengo aquí, que también teniendo en cuenta estos momentos donde estamos experimentando emociones difíciles, donde los padres también están viviendo unas realidades complejas, los niños están entendiendo que estamos viviendo un mundo complejo, hay libros que sin caer en estos paternalismos innecesarios hablan de la posibilidad de hablar de las emociones y de la posibilidad de manejar estos momentos difíciles. Uno de esos libros que a mí me gusta mucho, que es de Pequeño Fragmenta, que distribuye Siglo del Hombre, se llama Respira, de Inés Castelbranco, y es un libro que explora un poco como las teorías del mindfulness, de la respiración consciente, de la meditación para niños, entendiendo cómo llevar al niño a un estado de reflexión, de calma, obviamente con todo el contexto y con unas ilustraciones bellísimas. Plantea ejercicios como este del barquito de papel, que invita a los niños a acostarse en el piso y poner un barquito de papel sobre su estómago y ver cómo sube y baja para entender cómo hacer conciencia de la respiración, por ejemplo. Esos libros me parecen útiles también para poder generar ese vínculo. Ahora, como les digo, creo que es un ejercicio también de explorar y que el niño vaya a explorar y que pueda encontrar qué es lo que le gusta. He hablado de muchos de libros álbum, he hablado de libros de no ficción, he hablado de estos libros ilustrados. Quiero hacer un par de recomendaciones de narrativa que son muy bonitas. La primera es un libro nuevo que me ha gustado muchísimo, se llama Clímaco Lupín y el secreto de las sandías gigantes, del autor colombiano Albeiro Chavarría, lo edita Lo que leo. Aquí dice que es para niños de 10 años en adelante, pero como ya les he dicho, creo que esto es algo también más instintivo. Personal. Es una narración detectivesca absolutamente fantástica de un detective que se llama Clímaco Lupín, que está tratando de proteger el secreto de unas sandías gigantes que salvan al mundo de la sequía y la deshidratación, y tiene un tejido de historias maravillosas que además primero activan esa idea detectivesca de los niños que ya habíamos visto en el libro de la suerte, pero también tiene mucho humor. El humor es una herramienta maravillosa también para conectar a los niños con el amor de la lectura. Si tú haces reír a un niño en un libro, ya te estás ganando un lector, y creo que este libro lo logra, y lo logra muy bien. Un último recomendado es la colección de Frontera Ilustrada de Babel Libros, ya pasando un poco a la parte juvenil. Frontera Ilustrada es una colección de esta editorial colombiana que está hecha magistralmente. Ya se han ganado varios premios internacionales, incluyendo el premio New Horizons de la Feria del Libro de Bolonia, que es el mayor premio que se puede ganar un libro de literatura infantil y juvenil, con este que es La Mujer de la Guarda, ya se los muestro, que es un libro precioso que habla sobre la muerte y también el proceso del desapego. Esta colección es muy bonita porque no abandona las imágenes hacen parte del texto y generan un diálogo con el texto, pero lo que hace esta colección es que las pone al principio y al final. Aquí tengo este libro que es precioso, que se llama Nunca se olvida, de Alejandra Algorta, ilustrado por Iván Rickenmann. Entonces lo que hacen es que ponen las ilustraciones al principio. Miren esta hermosura de ilustraciones que son sobre Bogotá. Entonces miren el detalle de la ilustración de Bogotá, y luego arranca la historia, y la historia se enmarca en lo que aprende el lector con la ilustración, y al final del libro termina nuevamente con ilustraciones. Entonces digamos que el texto está abrazado por las ilustraciones y empiezan a generar un sentido que solamente ocurre entre la interacción de estos dos elementos. En el caso de Nunca se olvida, es una historia muy linda porque es una historia de un niño que se llama Fabio, tiene 8 años, y un día que él se la pasa en bicicleta por todo lado y un día se le olvida montar en bicicleta. Y pues él no entiende, porque en teoría no hay nada más fácil que montar en bicicleta, y a uno montar en bicicleta nunca se le olvida. Entonces, ¿qué es lo que pasa
con un niño como Fabio que olvida montar en bicicleta y cuáles son todos esos despertares que surgen de la imposibilidad de montar en bicicleta. Eso, digamos, como recomendados narrativos que me parecen muy valiosos. Y quiero seguir, digamos, esta colección de Frontera Ilustrada me gusta mucho porque es un paso también para estos lectores que no están buscando ser definidos por la edad y que también están explorando temas más juveniles y que quieren llegar a otro tipo de lecturas. Siento que esto me abre la puerta también a pensar que los lectores jóvenes que están también encerrados en estos días y que van a estar encerrados en vacaciones, también están con una avidez de comerse el mundo y de entender el mundo a su alrededor, quizás ya con la nostalgia de haber perdido esa inocencia infantil y de entender las complejidades de lo que estamos viviendo en este momento y sobre todo entender el compromiso que tienen ellos como jóvenes, como esta nueva generación. Los hace unos lectores muy ávidos y unos lectores muy comprometidos. El lector joven es un lector que ha pasado más allá de todos los preceptos de las editoriales y de lo que nosotros creíamos que existía como lector joven, se los ha tumbado todos en orden. Y hoy en día el lector joven es el que nos sorprende a nosotros, los adultos, y es el que nos dice, venga, a mí no me gusta esto, a mí me gusta esto, yo quiero leer con amigos, yo quiero leer en redes sociales, yo quiero hacer blogs, yo quiero meterme a YouTube, yo quiero miles de cosas. Y eso hace que el lector juvenil sea interesante y sea muy insospechado. Yo creo que para los lectores juveniles hay un montón de oferta en el mercado, pero hay libros que son muy valiosos para construir esas conversaciones de las que hablamos hace un rato. Hablábamos antes de cómo también los lectores están muy enmarcados por su contexto. Ahora que estábamos en junio pasado, fue el mes del orgullo, estaba pensando en un par de recomendados que me gustan mucho también, pensando en que el joven, solamente por ser joven no significa que dejaste de leer libros con dibujitos, sino que la ilustración hace parte del camino lector y no tiene por qué desaparecer nunca. Y la ilustración en el camino lector del joven en gran medida ocurre, por ejemplo, en espacios como el cómic o la novela gráfica. Por ejemplo, hablando de todo esto, tengo un par de libros de Cohete Comics, también editorial colombiana, que se llaman Esta parte me encanta, de la autora Tilly Walden, maravillosa ella. Por su lado está también Elefantes en el cuarto, de Cindy Elefante. Todos estos son libros que cuentan un poco historias de vida de la comunidad LGBTI, de jóvenes LGBTI que están entendiendo un poco su contexto y, digamos, saliendo del closet, encontrándose a sí mismos, encontrándose desde la imagen y desde la literatura. Y las autoras logran eso de una manera espectacular. Cindy, pues con todo su colorido que la caracteriza, que hace que sus ilustraciones sean muy divertidas y llenas de pequeños detalles, porque además este libro habla de ella limpiando su cuarto, entonces tú ves la carta de cuando era chiquita, el balón de fútbol desinflado, todas esas cosas están ahí en el libro. Y pues en el caso de Tilly, yo siento que es una ilustración muy nostálgica, pero al mismo tiempo muy bella, tiene 3 colores, que los mezclan de manera hermosa y son conversaciones entre estas 2 chicas, que lo que hacen es generar un espacio de nostalgia y también de exploración. Aquí, mira, por ejemplo, estos espacios, la hoja en blanco y la nostalgia que genera eso. Creo que son libros muy hermosos. Y por último, creo que también en términos de novela, porque los jóvenes leen mucho novelas, leen mucho sagas, leen mucho estos libros gigantescos que se inauguraron gracias a que Harry Potter demostró que los niños pueden leer libros de más de 400 páginas sin problema. Hay de todo, ¿no? en este mundo. Yo quisiera recomendar particularmente, y teniendo en cuenta también el contexto histórico que estamos viviendo ahorita, sobre todo con las manifestaciones de Black Lives Matter en Estados Unidos y la defensa de todo el tema de la raza negra y la violencia policial en Estados Unidos, que pues nosotros también vivimos aquí de otras maneras. Está el libro de Angie Thomas, que se llama El odio que das, que es un testimonio de un niño que es asesinado por un policía por ser negro. Y en Estados Unidos se genera todo un tema y esta chica, la protagonista, reflexiona sobre todas las cosas que están viendo los jóvenes en redes sociales y que yo creo que son muy valiosos. Entonces, bueno, yo creo que esas serían todas las recomendaciones. Espero no haberme extendido mucho. Yo creo que es un abrebocas
para sobre todo invitar a la gente a explorar sus librerías, a explorar las editoriales, explorar todas las propuestas que hay en el mercado y traer libros a sus casas y ver qué pasa. De acuerdo, no, yo creo que las recomendaciones fueron muy interesantes, sobre todo porque nos alejamos un poco de esas narrativas un poco ya clásicas de historias de cuentos de hadas o historias que de pronto pueden ir muy en el marco de los hermanos Grimm. ¿Sabes? Creo que igual las recomendaciones fueron muy interesantes, sobre todo porque pueden ser y servir para las diferentes etapas y para las diferentes edades. Nuevamente, creo que los procesos de lectura sí son muy personales y que no hay un género, no hay, digamos, unas indicaciones que lo limiten a uno. Creo que está en cada quien poder aventurarse a la lectura y tomar los libros, independientemente del género, de la extensión, de si tienen o no ilustraciones, para poder aventurarse y desarrollar esas, digamos, habilidades lectoescrituras que claramente todos tenemos que desarrollar en algún momento de nuestras vidas y seguir alimentando el paso de los tiempos. Entonces creo que las recomendaciones fueron increíbles, maravillosas, sobre todo porque además también hacen parte, digamos, de la construcción y del gran aporte que está teniendo toda la literatura colombiana, todos los escritores latinoamericanos, colombianos y eventualmente pues el trabajo que hay detrás de las editoriales, de las librerías, que pues lastimosamente hoy también han tenido que replantear sus estrategias dadas las circunstancias. Muchísimas gracias Juana Silva por este espacio, por las recomendaciones. Esperamos que pueda compartir con nosotros en alguna otra ocasión y poder seguir recomendando estos libros tan maravillosos. Buenísimo, claro que sí. Gracias Laura por el tiempo y gracias a ustedes que nos están escuchando por animarse a encontrar en los libros esos espacios de conversación. Les recuerdo a todas las personas que nos están viendo que si se perdieron algo de esta emisión o quieren revivirla, podrán visitar nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube, y ahí van a encontrar esta transmisión. Nos pueden dejar sus comentarios, sus recomendaciones y recomendarnos qué otro tipo de temas o de libros quisieran que desarrolláramos en estas secciones que está desarrollando la editorial de la Universidad del Rosario. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, donde nos encuentran como Editorial UR. Ahí podrán encontrar la programación e información de todos los eventos que tendremos esta segunda franja de eventos virtuales de la editorial de la Universidad del Rosario. Les agradezco por acompañarnos en esta ocasión y nos vemos en una próxima emisión. Muchísimas gracias. Adiós.